Invierno, estación de belleza y diversión, pero también estación de estornudos, tos, moqueo, dolores de cuerpo y fiebre. Cada año, de octubre a mayo, la gripe común y la influenza afectan a millones de personas en los Estados Unidos de América. Si la gripe y el resfriado son malas con un chico, inténtenlo con 4. Mientras la gripe común es una molestia, la influenza puede ser mortal, causante de 20,000 muertes al año. Pasé de ser una mujer de 36 años activa a ser una moribunda. Soy Kat Carney. En la siguiente hora conoceremos el mundo de los estornudos, la tos y el moqueo, y aprenderemos a mantenernos saludables en plena temporada de gripes y resfriados. Invasores del cuerpo, gripes y resfriados. Todos hemos pasado por un resfriado y una gripe. ¿El culpable? Un virus, un microscópico invasor de cuerpos, cuyo único propósito es infectar nuestro tracto respiratorio superior, multiplicarse y esparcirse. El virus entra a nuestro cuerpo por la boca, los ojos y principalmente la nariz. Los cilios del pasaje nasal lo llevan hasta la parte posterior de la garganta. Allí invade nuestras células y las usa para multiplicarse, atrayendo glóbulos blancos que liberan químicos causantes de los conocidos y molestos síntomas. Moqueo, tos, estornudos. Es la forma en que el cuerpo expulsa al virus, pero es también la forma en que el virus se esparce. El virus salta al aire, llevado por diminutas gotas de saliva. Está libre, acechando un nuevo huésped. Una vez que invade a una nueva víctima, pasa a las escuelas, centros comerciales y oficinas, infectando a cientos de personas en un día. A diferencia de otros virus más mortales como la malaria, la encefalitis y el VIH, los virus de la gripe y el resfriado pueden vivir en el aire, facilitando su transmisión. Estoy aquí con la doctora Kimberly Chapin de la Clínica Leahy en Boston. Buscamos virus de gripe y resfriado. Los virus pueden vivir en superficies hasta 6 horas. Es posible adquirir virus respiratorios de objetos como el teléfono y los cajeros automáticos. La doctora Chapin limpia superficies comunes con la esperanza de recoger muestras. Botones de elevador, barras o manijas de puertas, e incluso monedas. Casi cualquier objeto que toquemos podría alojar virus de gripe o resfriado. Hoy no conseguimos nada. Es bueno que al hacer cultivos no encontramos nada en estos lugares. Si existieran virus, ¿cómo me hubiera contagiado? La manera más común es por contacto directo. El virus ataca la célula que va a infectar. Generalmente es mano a ojo, mano a nariz o mano a boca. Allí se aloja en la membrana mucosa que atacará. Este es el virus del resfriado. Este es el virus de gripe más común, el rinovirus. Y este es otro virus de gripe. En cualquier lugar o en cualquier actividad es casi imposible evitarlos. La gripe común. Los adultos sufren en promedio entre 2 y 4 gripes por año. Los niños con mucha mayor frecuencia. Las gripes son la causa principal de visitas al consultorio del pediatra. En promedio, un niño sufre entre 7 y 10 gripes durante los meses entre septiembre y probablemente abril.
Las escuelas y las guarderías son los criaderos de gripes y resfriados. Los niños están en recintos cerrados y no se lavan con la frecuencia debida. Un estudio muestra que los niños que se lavan las manos 4 o más veces al día tienen 24% menos de ausencias por gripes y resfriados. Si ustedes tienen hijos, saben que la época de gripes y resfriados puede ser una pesadilla. ¿Cómo será con cuatrillizos? Una pesadilla cuádruple. Es continuo. Uno se enferma, el siguiente se enferma y así sigue durante todo el tiempo. No tienen el sentido común de enfermarse todos al mismo tiempo. Es agotador. Los cuatrillizos Perry, Connor, Rachel, Megan y Ben nacieron en 1996. Y como podrán suponerse, con cuatrillizos todo se multiplica por 4. 4 veces la ropa, 4 veces la comida, 4 veces los juguetes e infortunadamente 4 veces las gripes y resfriados. Los traviesos cuatrillizos de Chris y Karen han tenido su parte. Hace un mes Connor empezó a moquear y a toser. Lo llevé al médico. No tenía fiebre. No le dieron medicamento. Lo llevé a casa. Rachel empezó a moquear. La misma historia. Médico, no fiebre, no medicamento. Una semana después, Connor todavía tose. Tenía 2 tosiendo. Cae la tercera. A la siguiente semana ya van 4 semanas. Sigue tosiendo. Cae el cuarto y Chris y yo tenemos sinusitis al mismo tiempo. Es un circo. Los estaba esperando, entren. La doctora Beth Frere es pediatra especializada en hermanos múltiples. Los cuatrillizos Perry son visitantes frecuentes. Cuando hay más de un niño en casa es difícil evitar el contagio de gripes y resfriados entre ellos, principalmente porque todos tocan los juguetes de los demás, se tocan entre sí, comparten vasos y cucharas. Si a sus hijos les da gripe o se resfrían, los medicamentos de venta libre generalmente vienen en preparación pediátrica. Para niños y adultos, los mejores medicamentos para aliviar los síntomas son supresores o expectorantes para una tos persistente, descongestionantes para la nariz tapada y acetaminofén o ibuprofeno para bajar la fiebre y calmar el dolor. Muchos de estos medicamentos de venta libre deben reservarse para la noche, cuando el sueño es importante y la comodidad para dormir también. Durante el día, un niño puede moquear o toser y estar bien. No hay razón para excederse en el uso de estas medicinas. Los médicos previenen contra el uso de la aspirina cuando un niño tiene gripe o resfriado. La aspirina parece aumentar el riesgo del síndrome de Reyes, una condición que causa inflamación del cerebro y depósitos adiposos en el hígado. Afecta principalmente a niños entre los 3 y los 12 años. En los bebés, gotas nasales salinas y succión con jeringa de globo les mantiene el pasaje nasal despejado. Los médicos también recomiendan el uso de un vaporizador frío en la noche. Generalmente, estas enfermedades virales duran entre 7 y 10 días y no hay motivo de alarma. Sin embargo, hay algunas señales de advertencia que justifican una visita al pediatra. Fiebre alta, rechazo a la comida y bebida, o dificultad para respirar. Las infecciones de oído pueden acompañar la gripe y si el niño se queja de dolor de oído, debe ir inmediatamente al médico para descartar esa posibilidad. Siempre les decimos a los padres que deben tener paciencia con estas gripes porque pueden durar mucho. Los cuatrillizos Perry parecen estar por fin en recuperación, pero Karen no olvida su más reciente batalla contra los molestos virus de la gripe y el resfriado. Siento como si hubiera estado en la guerra porque nadie dormía. Había toda clase de secreciones por todos lados. Es increíble. Si creen que la estación de gripe y resfriados es mala con un chico, inténtenla con 4. En busca de curación. Vencimos el polio. Eliminamos la viruela. Hemos progresado contra algunas formas de cáncer y enfermedad cardíaca. Pero la cura de la gripe común sigue siendo el santo grial de la medicina moderna, y la búsqueda dista de ser glamorosa.
Nuestra investigación nos lleva a cosas interesantes, incluyendo el moco nasal, en el cual la mayoría de la gente no piensa mucho. Al hurgarnos la nariz, como decimos los norteamericanos, los ingleses son más educados, dicen sondear la nariz. Es todo parte de estudiar la gripe común, y estos son aspectos importantes para entender qué sucede. Desde hace más de 30 años, el Dr. Jack Walney del Centro Médico de la Universidad de Virginia busca la curación para la gripe común. El problema: existen más de 200 variedades de virus de gripe, lo cual dificulta el desarrollo de una vacuna eficaz. Este es un rinovirus, causante de 30 a 35% de las infecciones de gripe común en el mundo. Cuando un virus como este llega a la parte posterior de la garganta e invade células saludables, empiezan los problemas. El estornudo, al igual que otros síntomas, es la forma que tiene nuestro cuerpo de expulsar los virus de las membranas mucosas. Igual sucede con el moqueo y la tos. Pero con la tos en particular, quizá le hagamos un favor al virus. Muchas veces la tos es más una tos seca, y bajo esas circunstancias, quizá esparzamos el virus en un medio en donde puede contagiar a otros. En 1986, investigadores de la Universidad de Wisconsin lo comprobaron. Nos podemos infectar de gripe respirando aire contaminado. Los investigadores reunieron a un grupo de ávidos jugadores de cartas para una ronda de 12 horas de póker. A propósito, infectaron una tercera parte de los jugadores con virus de gripe. A los demás jugadores les colocaron sujetadores en los brazos que les impedían tocarse nariz o cara. Igualmente enfermaron, comprobando que los virus se esparcen por el aire. La más reciente esperanza para la curación de la gripe surge de un extraordinario descubrimiento: la identificación del receptor que el virus de la gripe ataca en las células de la nariz se llama ICAM-1. Y los laboratorios farmacéuticos intentan capitalizar su descubrimiento para desarrollar nuevos tratamientos. La idea es poner una gran cantidad de receptor sintético en la nariz como señuelo. Cuando el virus llegue ahí, se adherirá al material introducido en la nariz y nunca llegará al ICAM de las células. Ya una droga experimental en pruebas clínicas mostró significativa reducción en la severidad de los síntomas y duración de la gripe. Si los nuevos medicamentos tienen éxito, pronto la gripe común podrá ser cosa del pasado. Pandemia de 1918. En 1918, el mundo conoció la rapidez con que un virus peligroso puede esparcirse. Una epidemia internacional de influenza o pandemia recorrió el globo, matando 20 millones de personas. Más norteamericanos murieron de influenza en 1918 que en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam juntas. El virus de 1918 fue el abuelo de todos los virus de influenza. Nunca se había visto una pandemia de influenza que causara tal mortalidad. Conocida como la influenza española, el primer caso registrado sucedió el 4 de marzo de 1918 en Camp Foston, Kansas. Camp Foston fue el mayor centro de movilización en Estados Unidos de América para la Primera Guerra Mundial. Llegaron 60,000 soldados de todo el país, entre quienes estaba un joven cocinero del ejército, Albert Gitchell, granjero de Iowa. Fue el primero en quejarse de escalofrío y fiebre y el primer caso registrado de influenza. Gitchell sobrevivió, pero ya había contagiado la influenza a muchos otros. 1,000 soldados llegaron a la enfermería, 46 murieron. Había comenzado la pandemia de 1918.
La Primera Guerra Mundial estaba en su apogeo. Y sin saberlo, Estados Unidos de América mandó miles de soldados infectados a través del Atlántico. El virus llegó a Europa, y allí un cambio dramático lo hizo aún más mortal. Algo sucedió en el otoño, presumiblemente una mutación del virus que lo hizo súper letal. Literalmente explotó de la noche a la mañana. La influenza es una infección del tracto respiratorio muy contagiosa. Los síntomas típicos incluyen estornudos, tos, fiebre súbita, dolor en el cuerpo y sensación de debilidad. Causa hasta 20.000 muertes en los Estados Unidos de América cada año. Pero en 1918, las tasas de mortandad fueron mucho más altas y las víctimas no fueron las acostumbradas. La mayoría de virus de influenza afecta a recién nacidos y ancianos. Los adultos jóvenes son bastante inmunes a sus efectos. En este caso, el virus mató selectivamente jóvenes de entre 20 y 40 años y las razones son totalmente desconocidas. En una muerte pavorosa, jóvenes soldados se ahogaron en sus propios fluidos y sangre en solo 4 días. La gente se ponía azul, cianótica, porque no podía suplir su cuerpo de oxígeno por medio de sus pulmones, que se llenaban de sangre o fluido. Por esa razón se ponían azules, las puntas de los dedos, manos y pies se les gangrenaban y se ponían negras y no morían pronto. Fue algo inconcebible. La guerra terminó en noviembre de 1918, mas no la pandemia. La influenza invadió todos los aspectos de la vida. Se usaban máscaras en un fútil intento por prevenir la infección. Los funerales con más de 10 dolientes se prohibieron. Los fabricantes de ataúdes y los cavadores de tumbas no daban abasto con la demanda. En solo 18 meses, casi todas las personas del mundo estaban expuestas. Con todos muertos o inmunes, se acabaron las víctimas para infectar. El virus murió, desapareciendo sin dejar rastro. Aguja en un pajar. Hay quienes creen que un virus de influenza letal podría ser un desastre de proporciones globales. Es una enfermedad natural que cambia cada año y si no hay una vacuna para controlarla, sería una emergencia internacional de salud pública. Para evitar un brote moderno de influenza, los científicos intentan saber por qué la influenza de 1918 fue tan letal. Creo que la respuesta a la virulencia del virus está en sus genes. Creo que la respuesta se encontrará estudiando su secuencia genética y analizándola. Los científicos como Jeffrey Taubenberger deben primero encontrar una muestra del asesino de 82 años. Este es un archivo de las Fuerzas Armadas en Forest Glen, Maryland. No guarda documentos. Guarda partes corporales. Esta modesta bodega contiene especímenes de autopsias militares realizadas desde la Guerra Civil. Hay muestras de todas las partes del cuerpo humano: corazones, pulmones, huesos y más. En los años 90, los científicos empezaron a escudriñar entre los 95 millones de muestras, con la esperanza de que entre todos estos rimeros aún pudiera existir una muestra de la influenza de 1918. Al investigar el proyecto de la influenza española, nos enteramos que las Fuerzas Armadas en sus archivos tienen unas 70 muestras de tejidos conservados de víctimas de la influenza de 1918. Pero aun si el tejido tiene el virus, es probable que los 82 años en formaldehído lo hayan dañado. Finalmente, Taubenberger tuvo suerte. En el tejido pulmonar de un soldado de 21 años encontró un virus de influenza, diferente a cualquiera conocido. Taubenberger encontró al asesino de 20 millones de personas.
Los subgéneros potencialmente peligrosos empiezan casi siempre con los animales. El virus de la influenza puede pasar de especie a especie. Los grupos principales de animales son humanos, cerdos y aves, y entre las aves, patos y gallinas. Algunos expertos conceptúan que la influenza de 1918 fue tan letal porque empezó en un ave. Generalmente, la influenza de las aves no infecta a los humanos, pero cuando ocasionalmente sucede, es un ataque sorpresa al sistema inmune, desprevenido para la invasión. Otra teoría dice que la influenza de 1918 fue una potente influenza de cerdo. Los cerdos actúan como mezcladores. Pueden contagiarse de influenza de otros animales, aves, otros cerdos, incluso humanos. Cuando diferentes influencias infectan la misma célula a la vez, el material genético de estructura débil puede mezclarse, creando nuevos subgéneros de influenza que infectan a las personas. La mayoría de las influencias humanas se origina en Asia, porque los principales portadores, humanos, gallinas y cerdos, tienen mucho contacto. En Asia es común mantener patos y gallinas vivos en los mercados hasta que se venden. Hay densas concentraciones de estas aves. Las aves intercambian virus entre sí. Las aves transmiten virus a los cerdos. Los virus humanos penetran en la población porcina. Ocurren mezclas. Surgen nuevos virus que infectan a la población humana. En el laboratorio del Dr. Jeffrey Taubenberger, los científicos crean un árbol genético de 30 influencias conocidas, con base en la similitud de su secuencia genética. Al comparar secuencias del virus de 1918 con los virus del árbol, hacen un importante descubrimiento. La influenza de 1918 no es de aves. Coincide con la familia porcina, el grupo de virus que ataca a los humanos. Milagrosamente, en 1997, del permafrost de Alaska, el Dr. Jan Holtin exhumó el cuerpo de una mujer que murió de influenza en 1918. Su tejido pulmonar tenía el virus y confirmó el descubrimiento de Taubenberger. A ella también la infectó un virus de influenza de la familia porcina. El análisis genético está en curso. Sin embargo, los científicos saben que, acechando en estos corrales, puede estar el virus que inicie la próxima pandemia. Primera línea de defensa. Imaginemos una pandemia moderna. La mitad de la fuerza policial incapacitada por la influenza. La mitad de nuestros bomberos fuera de servicio. Y el número de médicos de los servicios de urgencias reducido a la mitad cuando más los necesitamos. El potencial existe. Es apropiado decir que no se trata de la posibilidad de que suceda, sino de cuándo sucederá. Nuestra primera línea de defensa, aún sin pandemia, es la inmunización. La prevención de la influenza depende totalmente de la vacunación. De una vacunación a tiempo, a finales de otoño, antes de que empiece la época de influenza, hacia las festividades decembrinas. Los virus de la influenza sufren rápidas y frecuentes mutaciones, obligando a actualizar la vacuna constantemente para combatir el último subgénero. La influenza cambia cada año, evoluciona más rápidamente que cualquier otro virus. Cambia su recubrimiento para que las células del sistema inmunológico no lo reconozcan como el mismo virus del año anterior. De hecho, es un nuevo virus. Cada año, los científicos en los Centros para el Control y Prevención de Enfermedad y la Organización Mundial de la Salud intentan predecir los subgéneros prevalecientes en la siguiente estación de influenza. Basándose en su pronóstico, empieza el desarrollo de la vacuna del siguiente año. Estos técnicos no preparan tortillas. Preparan la última tanda de vacunas contra la influenza.
La vacuna se produce de virus de influenza, cultivados en huevos, depurados y genéticamente alterados para suprimir su poder infeccioso. La vacuna no tiene virus vivos de influenza. La vacuna actual es inactiva, inerte, muy segura. Libramos una carrera constante con el virus cuando brota en la naturaleza, tratando de mantenernos adelante. Es un proceso de 10 meses. Cada enero, la FDA les proporciona a los productores de vacuna la semilla del virus, que se inyecta en huevos de gallina fertilizados. Los huevos se incuban para que el virus se multiplique y crezca. En junio, los científicos recolectan el virus y la FDA prueba la potencia de los subgéneros para garantizar una adecuada inmunización. En julio, varios subgéneros se combinan en una vacuna que se empaca en frascos y jeringas. En agosto, la FDA aprueba la vacuna y finalmente, en octubre, comienza la vacunación. La inmunización se recomienda a cualquier persona que quiera reducir el riesgo de contraer influenza. Los expertos, sin embargo, están de acuerdo en que es crucial para las personas en varios grupos de riesgo, incluyendo mayores de 50 años o residentes en instituciones de cuidados médicos de largo plazo, personas con condiciones de salud crónica y mujeres que durante la estación de influenza vayan a tener más de 3 meses de embarazo. La vacuna de la influenza no se recomienda para bebés menores de 6 meses, personas alérgicas al huevo o que hayan presentado reacción alérgica a una vacuna de influenza anterior, o personas con historia de síndrome de Guillain-Barré, un trastorno neurológico. Ojalá llegara el día en que la influenza quede erradicada. Creo que ese día está muy distante. Lo mejor que podemos esperar es tener vacunas aún mejores que las que tenemos ahora, que son bastante buenas. Y en teoría es posible por medio de una campaña masiva de inmunización eliminar el virus antes de que tenga oportunidad de interactuar con los genes de los virus de animales, capturarlos y empezar de nuevo. Neumonía. Bonito día. Hace 17 años, Millie Felci contrajo una influenza corriente, pero Millie tiene una alteración genética conocida como deficiencia de la antitripsina alfa 1. A su sangre le faltan las enzimas protectoras que mantienen el funcionamiento adecuado de los pulmones. Como resultado, su influenza se convirtió en una devastadora neumonía. Los pulmones de Millie quedaron reducidos a 17% de su volumen. Por la falta de antitripsina alfa 1, no tenemos sistema inmune por la deficiencia. Si una infección ataca nuestros pulmones, no tenemos cómo protegerlos. Para nosotros, una neumonía o una influenza puede ser fatal. Los médicos le dieron a Millie 6 meses de vida. Me dijeron que no había nada que hacer, que la extensión del daño era tal que debía prepararme para irme a casa a morir. La neumonía es la complicación más delicada de la influenza. Ocurre cuando el virus baja por la tráquea y llega a los pulmones. Los pequeños alvéolos se llenan de fluido y glóbulos blancos, dificultando el paso del oxígeno al torrente sanguíneo. Los síntomas incluyen fiebre, tos, esputo y ahogo. El peor caso es, desde luego, la muerte. Y el virus de la influenza puede causar una neumonía severa y la muerte. Más comúnmente predispone a la infección bacteriana. Las personas se enferman de gravedad muy rápidamente. Las bacterias entran a la sangre causando la muerte en un par de días. Algunos años se presentan más de 5 millones de casos de neumonía en Estados Unidos de América y hasta 90,000 muertes. Cualquiera puede contraer neumonía, pero es particularmente peligrosa para las personas mayores, las muy jóvenes
o las que tienen condiciones de salud crónicas, como Millie Felci. En los últimos 17 años, Millie ha sufrido cerca de una docena de neumonías que la han llevado al hospital. Cada vez se preparaba para lo peor. Mi esposo, cuando me llevaba al hospital, le decía a mi hijo, quizá mami no regrese a casa esta vez. No sé si mami regresará a casa esta vez. Y algunas veces hice planes para no regresar. Sentí que no me recuperaría. Hasta 1950, contraer neumonía era con frecuencia una sentencia de muerte. Por suerte, la medicina ha progresado significativamente en 50 años. En 1977 se desarrolló una vacuna contra la neumonía, que ha comprobado su eficacia en un 80% de los beneficiados. Los médicos recomiendan la vacuna a cualquier persona propensa a las infecciones pulmonares, incluyendo los siguientes grupos de alto riesgo: mayores de 65 años, adultos con enfermedades crónicas de pulmones, corazón, hígado o riñones, adultos con diabetes, alcoholismo o cirrosis, personas mayores de 2 años con anemia de célula falciforme, infecciones por VIH o a quienes les hayan extirpado el vaso. Además de la vacuna, los médicos como el Dr. Michael Worthington tienen un arsenal de antibióticos a su disposición. Los antibióticos son muy eficaces para matar las bacterias. Reparar el daño causado puede tomar más tiempo. Millie hace ejercicio 4 veces a la semana y se vacuna anualmente contra la influenza. Con la ayuda de una nueva droga de alfa-1 llamada Prolastin, el volumen de sus pulmones ha aumentado de 17% en 1984 a un más manejable 35% ahora. Yo soy un milagro. Los médicos de la ciudad durante muchos años me dijeron que yo era su paciente milagro. Nunca habían tenido un paciente que superara su enfermedad tan bien. Para mí es un riesgo muy alto. No quiero volver a tener neumonía ni influenza, pero tampoco puedo vivir en una caja de cristal. Tengo confianza en poder superar cualquier cosa. Medicamentos. Las gripes y la influenza son virus que causan infecciones respiratorias, pero existen diferencias significativas. Los síntomas de la influenza son más severos y el virus tiende a afectar una mayor parte del tracto respiratorio, incluyendo la vía respiratoria superior y el pulmón. Por suerte, para la gripe o influenza se encuentra alivio en la droguería. Los descongestionantes son el apoyo principal del tratamiento. Constriñen los vasos sanguíneos, reduciendo la inflamación y producción de moco en la nariz y los senos nasales. Los supresores son eficaces para combatir la tos seca. Tienen efectos sedantes sobre la zona del cerebro que controla el reflejo de tos. Los expectorantes ayudan a aflojar y expulsar moco de los pulmones. Los analgésicos como ibuprofeno, acetaminofén y aspirina se recomiendan para bajar la fiebre y aliviar el dolor de músculos, cuerpo o cabeza. Los anestésicos locales en forma de tabletas o atomizador alivian el dolor o irritación de garganta. En cuanto a las fórmulas para síntomas múltiples para gripe e influenza, algunas veces menos es más. A veces los pacientes se tratan para síntomas que no tienen. Hay remedios con descongestionantes, analgésicos, expectorantes, antihistamínicos y supresores de tos, todo en una tableta. Quizás el paciente solo tenga congestión y se aliviará tomando un sencillo descongestionante.
Si buscan una alternativa a los medicamentos tradicionales, hay muchos remedios a base de hierbas en el mercado. Hola. Hola. Bienvenida, soy Jeff. Gusto en conocerlo. La raíz de equinácea es el remedio alternativo más popular para el alivio de la gripe e influenza. Los botánicos afirman que la equinácea aumenta la producción de glóbulos blancos, mejorando la inmunidad. La raíz de tragacanto, de la familia de las arvejas, según se cree, mejora la actividad del sistema inmune. Y se dice que la raíz de ranunculácea alivia la inflamación crónica de las membranas mucosas. Están también el saúco para la congestión de los senos nasales y la fiebre. Y el ajo, que contiene alicina, un antibiótico natural que, según los botánicos, ataca virus y bacterias. Tengo lo que necesito. Haré la cuenta. Bueno. Los remedios a base de hierbas pueden ser otra arma importante en nuestro arsenal contra el ataque de gripes e influencias. Medicina evolutiva. Genéticamente, los virus tienen una ventaja evolutiva sobre los humanos, porque se reproducen y mutan más rápidamente. Algunos investigadores creen que esta ventaja es invencible y que nuestra lucha contra los virus nunca terminará en triunfo total. Pero en Amherst College, el profesor Paul Ewald, quizá el mejor experto mundial en la evolución de enfermedades infecciosas, no está de acuerdo. Cree que el hombre puede explotar las ágiles habilidades reproductoras de los virus y utilizarlas para amansarlos. No debemos ser ciegos ante la posible influencia de nuestras actividades en la evolución de los virus, especialmente por la asombrosa velocidad de esa evolución. Estos virus pueden evolucionar y tener cambios sustanciales en periodos de semanas. Ewald cree que podemos controlar estos cambios comportándonos en forma diferente cuando estamos infectados. Para la influenza, su fórmula es sorprendentemente sencilla. Si nos sentimos enfermos, no salgamos de casa. Si en vez de asumir actitud de macho, ir al trabajo aunque nos sintamos enfermos, tuviéramos otra actitud, si nos sentimos enfermos, nos quedamos en casa, con esa actitud, en vez de la actitud de macho, los virus que nos hacen sentir así sea un poco enfermos, saldrán de competencia. Todos los otoños, varios subgéneros de influenza se transmiten de persona a persona, de país a país, de continente a continente. Si en algún momento durante el brote de la enfermedad, las personas que se sienten muy mal, que están infectadas por los subgéneros más fuertes, se aíslan, la reacción en cadena se detiene. Los subgéneros que nos hacen el mayor daño mueren inmediatamente. Queda una influenza inofensiva. Podríamos decir que quedó amansada o domesticada. Algo que hemos hecho con casi todos los organismos con los que hemos convivido es domesticarlos. A los lobos, que eran un riesgo, les alteramos su evolución para producir perros. Lo interesante es que hacemos esto con casi todos los organismos con que convivimos y debemos poder hacerlo con los virus también. El hombre demoró miles de años en amansar a los lobos, pero como los virus de la influenza evolucionan tan rápidamente, quizá pueda domesticarlos en cuestión de años. Y si logramos hacerlo, podemos pensar en convertir esos virus de organismos que nos enferman a organismos que no causen enfermedad. Para Ewald, es evidente que los principios evolutivos deben estar a la vanguardia de la investigación médica. Si está en lo cierto, cambiando nuestra conducta hacia organismos tan mortales como la malaria, ébola y VIH, podríamos liberar a la humanidad de la devastación de esas amenazas microscópicas. Al observar la historia nos damos cuenta que estos organismos evolucionaron durante todo el siglo XX. Es muy fácil ver que han evolucionado como respuesta a nuestras actividades.
no es una idea salida de la nada. Es algo muy real y se basa en los más sólidos principios biológicos. Accesos febriles. Para los McDonnell, el invierno puede ser un mundo fantástico, pero también una época de terrible ansiedad. La hija mayor de Steve y Leslie, Lauren, sufre un caso severo de accesos febriles. La más ligera gripe o resfriado puede causarle una fiebre muy alta que desencadena un angustioso acceso convulsivo. Pasaba de no tener fiebre a 40.5 grados y el cuerpo de Lauren no soportaba ese cambio de temperatura tan brusco. Es aterrador. Una niña linda que hasta cierto momento se ha desarrollado normalmente según el pediatra. De pronto la vemos caer al piso y entrar en ese trance, con los ojos volteados y muy pálida, con los labios azules y botando babasa espesa por la boca. Los accesos febriles afectan al 5% de los niños, con mayor frecuencia durante sus 2 primeros años de vida. Duran entre 2 y 4 minutos. La mayoría de estos niños tiene 1 o 2 accesos antes de superarlos. Lauren no ha sido tan afortunada. Ha tenido 9. Cuando sufrió el primer acceso, acababa de cumplir 14 meses. A medianoche oí gemidos y quejidos por el monitor. Entré a su habitación, miré la cuna y la vi totalmente letárgica. La alzamos, llamamos a urgencias y la llevamos al hospital infantil Hasbro. Nos dijeron que había convulsionado. A la noche siguiente, Lauren caminaba por la sala, cayó al piso y empezó a convulsionar. Con ella nunca se sabe. No, nunca se sabe. Nuestros movimientos comienzan en el cerebro. Ahí las neuronas se comunican por medio de impulsos eléctricos y químicos. Durante un acceso, un estímulo como la fiebre causa una tormenta eléctrica que sobrecarga los impulsos cerebrales y confunde a las neuronas. El acceso resultante causa una ráfaga de actividad en el sistema nervioso que produce movimientos anormales de las extremidades, respiración irregular e incluso pérdida del conocimiento. La mayoría de los padres cree que su hijo murió o morirá, y de hecho eso es muy raro. El Dr. William Brown del Hospital Infantil Hasbro en Providence, Rhode Island, es el neurólogo pediatra de Lauren. Rápidamente disipó el peor temor de los McDonnell. Un niño muere durante un acceso porque se ahoga en la tina o se cae de un árbol. El acceso no causa daño cerebral, no es doloroso para el niño, no lo recuerda al otro día. Lo que les digo a los padres es que parece mucho peor de lo que es. Si un acceso febril dura más de 3 o 4 minutos, los médicos recomiendan llamar una ambulancia. Lo más importante de hacer cuando un niño tiene un acceso es no asustarse. La mayoría de los accesos febriles pasan en 30 o 40 segundos, pero 30 o 40 segundos pueden parecerle horas a un padre que no sabe de qué se trata. La mejor manera de evitar los accesos febriles es reducir al máximo el riesgo de fiebre. El acetaminofén y el ibuprofeno son eficaces. Un baño de esponja con agua tibia también puede bajar la temperatura. Debido a la alarmante frecuencia de los accesos de Lauren, el Dr. Brown recetó un anticonvulsivo llamado fenobarbital. Por suerte, pronto los McDonnell podrán dejar de preocuparse. Lauren no ha tenido accesos en más de un año. Si pasa 2 meses más, puede suspender la droga. Finalmente vemos luz al final del túnel para ella. Nosotros como familia y Lauren podremos olvidar estos episodios. Cuando visitemos al Dr. Brown en marzo y nos diga que podemos suspender el medicamento, será la mejor noticia para Lauren.
Mitos de la gripe y el resfriado. Alimentar la fiebre, matar de hambre a la gripe. Es uno de los mitos que todos hemos oído a través de los años. No está del todo equivocado. Alimentar la fiebre tiene algo de verdad, pero la mayoría de los expertos está de acuerdo en que no debemos matar de hambre a la gripe. Se necesita toda la energía posible para luchar contra la infección. Deliciosa, gracias. Entonces, ¿qué mejor que un caldo de pollo? He escuchado que un caldo de pollo cura la gripe, ¿es cierto? Bueno, sí y no. Cuando era niña, la abuela me decía caldo y se suponía que me curara la gripe. Desde luego, importantes investigadores decían, eso es ridículo, la sopa de pollo no cura a nadie. Pero estaban equivocados, la sopa de pollo sí sirve. De hecho, controla algunos de los efectos de los glóbulos blancos. Y los glóbulos blancos... Los glóbulos blancos ayudan a luchar contra la infección, pero al mismo tiempo liberan sustancias químicas en el organismo que causan la congestión y otros molestos síntomas de la gripe y el resfriado. No cura la gripe ni la evita, pero mientras la tenemos nos hace sentir un poco mejor como la abuela. Si yo hubiera salido porque hace mucho frío y si hubiera salido sin abrigo, ¿me hubiera dado gripe o me habría resfriado? Para contraer gripe o resfriarse, tenemos que estar expuestos al virus. El virus tiene que entrar por la nariz o entrar por la boca y llegar a la parte posterior de la garganta para que nos dé gripe. No nos da gripe por más frío que nos dé, ni nos resfriamos solo por sentir frío. Es solo un mito. Es un mito. Marcia, ¿la vitamina C cura la gripe? No la cura. Lo único que sabemos de la vitamina C es que en dosis muy altas puede estimular al sistema inmune a funcionar mejor, pero no evita las gripes. Y ella puede seguir su curso con o sin vitamina C. Gracias. Ponche caliente. Quizá no cure la gripe, pero no sentiré dolor después de esto. Por un momento no sentirá dolor, pero hay un problema con el alcohol y la gripe. El alcohol puede deprimir la inmunidad y necesita esos glóbulos blancos para combatir la infección. Y el otro problema con el alcohol es que deshidrata y ya se ha perdido mucho fluido sonándose y con la fiebre. Y la verdad, debería evitar el alcohol mientras esté enferma. Pero un sorbo no hace mal. No, no hace mal. Salud. Gracias. Cada año, millones de norteamericanos se enferman por el virus de la gripe o resfriado. No obstante los adelantos médicos, aún no tenemos cura. Mientras los científicos continúan con su investigación, los medicamentos de venta libre, las inmunizaciones anuales y bañarse las manos siguen siendo los mejores métodos para sobrevivir al moqueo, los estornudos y la tos que nos agobian durante la estación de gripe y resfriados. Soy Kat Carney. Les deseo salud.